¿Alguna vez has sentido que, con los años, te has vuelto invisible para las mujeres? No porque hayas cambiado tú, sino porque el mundo parece girar hacia lo superficial, lo inmediato, lo joven. Y tú, que has vivido pérdidas, que has sostenido familias, que has callado más de lo que has dicho, ahora pareces estar al margen de un juego que ya no entiendes. Pero ¿y si te dijera que no se trata de cambiarte ni de competir con nadie? Se trata de volver a ti. De descubrir que existen verdades emocionales profundas que ellas sienten, pero no expresan. Verdades que tú, como hombre maduro, puedes reconocer, sostener y despertar, no con trucos, sino con tu presencia. Este video no es para los que quieren impresionar. Es para los que quieren vivir desde la verdad. Porque cuando un hombre mayor entiende lo que realmente mueve a una mujer por dentro, deja de perseguir y empieza a atraer. Quédate conmigo, porque hoy vamos a hablar de 7 verdades que ellas no confiesan, pero que las conmueven. Y si en algún momento algo de lo que escuches te toca, deja en los comentarios estas palabras: yo también lo viví. Suscríbete, deja tu like, y comparte este mensaje con otro hermano que también lo necesite. Don Mateo tenía 62 años cuando enviudó. Durante más de 3 décadas había sido un hombre trabajador, proveedor, presente, pero invisible. Después de la pérdida de su esposa, no buscó pareja. No abrió perfiles de citas, no fue a bares ni pidió consejos a sus hijos. Lo que hizo fue algo que pocos hombres saben hacer: se sentó con su propio silencio. Empezó a caminar por las tardes, a leer en la plaza, a observar el mundo sin prisa. No buscaba atención. Solo buscaba volver a escucharse a sí mismo. Un día, en la fila de una cafetería, una mujer de su edad le preguntó qué estaba leyendo. Él levantó la vista, la miró directo a los ojos, sonrió con serenidad y respondió: un viejo libro sobre cómo vivir con menos ruido por dentro. No dijo más. No le pidió su número. No hizo ningún movimiento. Pero esa mujer, durante días, volvió al mismo lugar esperando encontrarlo. ¿Por qué? Porque en esa pausa breve, en esa calma sin apuro, sintió algo que muy pocos hombres proyectan: paz. Hay algo que los hombres aprenden demasiado tarde. Las mujeres no se enamoran de los músculos, ni del dinero, ni siquiera de las palabras bonitas. Se enamoran, sin saberlo, de la calma emocional. De esa presencia que no necesita competir, que no reacciona por impulso, que observa con profundidad sin tratar de dominar. Y esa calma solo se construye con los años, con las heridas, con la reflexión. En un mundo donde todos corren para hablar, para mostrar, para convencer, un hombre que camina despacio y habla menos se convierte en un misterio agradable. No uno frío, ni distante, sino estable. Y la estabilidad emocional, amigo, es una de las cosas más seductoras que un hombre puede ofrecer, especialmente cuando ya no tiene que demostrar nada a nadie. Piensa en esto: ¿cuántas veces hablaste más de lo necesario solo para llenar el silencio? ¿Cuántas veces reaccionaste por miedo a perderla, en lugar de quedarte en paz contigo mismo? La calma no es pasividad. La calma es dominio. El hombre que respira antes de responder, que no eleva la voz cuando se siente herido, que no suplica ni se justifica, transmite un mensaje silencioso: estoy bien conmigo mismo, con o sin tu aprobación. Y ese mensaje, aunque no lo digas con palabras, se siente. Hay mujeres que están acostumbradas a hombres que explotan, que dramatizan, que lloran para manipular. Por eso, cuando encuentran a alguien que no responde a su juego emocional, que no sube ni baja con cada gesto de ellas, algo se les mueve. No lo entienden, pero lo sienten. Porque ese tipo de hombre no se arrastra, no se defiende,
no busca aceptación desesperadamente. Ese tipo de hombre se respeta a sí mismo. Y cuando te respetas a ti, ellas también empiezan a hacerlo. Esto no significa que debas ignorarlas o ser indiferente. Al contrario, significa que tu energía no depende de su presencia, que tú decides cómo sentirte. Y cuando ellas notan eso, cuando sienten que no pueden desestabilizarte ni dominarte con un silencio o una sonrisa, algo profundo se activa en su interior, la admiración. Y donde hay admiración, tarde o temprano hay deseo. No necesitas tener 30 años para ser deseado. No necesitas abdominales ni autos lujosos. Necesitas haber vivido lo suficiente como para saber quién eres y quedarte ahí, sin temblar. La mujer correcta no busca al más fuerte, sino al más firme. Porque esa firmeza, esa paz que irradia sin palabras, es lo que la hace sentir protegida, segura, inspirada. Y aquí entra la filosofía estoica. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, ¿lo ves? No se trata de controlar a las mujeres. Se trata de no perderte a ti mismo cuando estás con ellas. El hombre que se pierde, reacciona. El hombre que se encuentra, responde con calma. Y esa calma es magnética. Recuerda a Don Mateo. No intentó conquistar a nadie. Solo se convirtió en alguien digno de ser encontrado. Su mirada no buscaba aprobación. Su postura no rogaba por atención. Y esa serenidad, ese silencio sin ansiedad, fue lo que lo volvió inolvidable. Así que la próxima vez que una mujer te mire, no te apresures. No hables de más. No expliques quién eres. Mírala con claridad. Quédate en tu eje. Porque si estás verdaderamente en paz contigo mismo, no necesitas decir nada. Ella lo va a sentir. Y ahora te pregunto, sin palabras grandilocuentes, ¿cuándo fue la última vez que simplemente respiraste y te quedaste ahí? Hazlo. Porque en ese instante, sin buscarlo, podrías estar volviéndote irresistible. Seguimos con la segunda verdad. Donde el hombre que no se entrega rápido, despierta el deseo más profundo. Ernesto tenía 58 años cuando conoció a Clara en un taller de fotografía para adultos mayores. Ella era simpática, inteligente, con una belleza tranquila que hablaba más desde sus gestos que desde su maquillaje. Muchos hombres del grupo la miraban con deseo evidente. Le lanzaban piropos, le ofrecían café, la hacían reír exageradamente. Ernesto no. Él simplemente se sentaba 2 sillas más atrás, escuchaba con atención y al final de cada clase le decía, «Qué buena tu toma de luz hoy». Nada más. Durante 3 semanas, Clara no entendía por qué ese hombre mayor, con voz pausada y ojos intensos, no se le acercaba como los otros. ¿Acaso no le gustaba? ¿Acaso era tímido? ¿O acaso no la necesitaba? Y fue esa última pregunta la que la descolocó. Porque las mujeres, aunque muchas veces no lo admitan, sienten una atracción profunda por quien no se derrite tan fácil. Por quien observa, pero no corre. Por quien sabe esperar sin ansiedad. El hombre que ama demasiado rápido muchas veces lo hace desde el vacío. Desde la necesidad de llenar un hueco. Desde el miedo a quedarse solo. Y ese tipo de amor apresurado no es amor, es desesperación disfrazada. En cambio, cuando un hombre maduro se toma su tiempo, no porque juegue, sino porque no necesita apurarse, eso genera una tensión emocional que la mujer no puede ignorar. Porque cuando no le das todo de inmediato, su mente empieza a trabajar. Se pregunta qué piensas, por qué no reaccionas como los demás, por qué no necesitas su sonrisa para validarte. Y en esa duda,
en esa incertidumbre elegante, empieza a crecer el deseo. Recuerda esto, la mujer desea aquello que no puede predecir con facilidad. Si tú la miras y ya estás enamorado, si la tocas y ya te entregas, si la escuchas y ya te rindes, pierdes el misterio. Le das seguridad inmediata, sí, pero matas la tensión emocional. Y sin tensión, no hay magia. En cambio, si le muestras aprecio con respeto, pero también conservas tu propio tiempo, tus propios silencios, tu propio ritmo, ella empieza a interesarse de verdad. Porque ya no se trata de si tú la eliges, sino de si ella logrará conquistarte a ti. Clara lo confirmó cuando, después de varias clases, fue ella quien le preguntó a Ernesto si quería tomar un café. Él sonrió y le dijo, me encantaría, la próxima semana. Hoy tengo que ir a cuidar a mi nieto. No fue indiferencia. Fue prioridad. Fue vida real por encima de la conquista. Y ese tipo de respuesta dejó una huella. No porque se hiciera el difícil, sino porque no estaba disponible todo el tiempo. Porque tenía un mundo propio. Y eso, para una mujer, es profundamente atractivo, ver que no eres un hombre vacío esperando atención femenina, sino un hombre lleno que puede invitarla a su mundo, pero que no la necesita para existir. Aquí hay un principio que nunca falla, el deseo necesita espacio. Si estás demasiado encima, lo aplastas. Si estás demasiado lejos, se enfría. Pero si sabes dosificar tu presencia, si sabes estar sin invadir y retirarte sin desaparecer, creas un flujo emocional donde la conexión puede crecer con raíces profundas. Y esto no es manipulación. Es sabiduría emocional. El hombre maduro que ha vivido pérdidas, desilusiones, matrimonios largos o traiciones, sabe que no todo lo bueno llega de inmediato. Que el amor auténtico se cocina a fuego lento. Y que quien entrega todo desde el primer día muchas veces no está amando, sino intentando asegurarse. Epicteto decía, ninguna cosa grande se crea de repente. Y eso incluye los vínculos emocionales. Si ella vale la pena, no tienes que correr. Y si tú vales la pena, no tienes que demostrarlo en el primer encuentro. El hombre que sabe esperar demuestra que no necesita la validación instantánea. Que su amor no se construye en minutos ni se rinde ante la primera sonrisa. Que está dispuesto a observar, a conocer, a elegir desde la calma. Y esa calma, otra vez, se vuelve irresistible. Porque hoy en día, los hombres que no se desesperan son una especie en extinción. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho te extraño cuando en realidad solo tenías miedo? ¿Cuántas veces has apurado una relación porque temías que se escapara? ¿Y cuántas veces eso te ha llevado al mismo lugar, a una conexión débil, pasajera, que se rompe al primer viento? La próxima vez que conozcas a alguien, no busques impresionar. Busca observar. No busques seducir. Busca entender quién eres tú cuando estás con ella. Y si lo que ves te gusta, entonces acércate. Pero no desde el hambre emocional. Desde la plenitud de quien ya aprendió que la prisa es enemiga de lo real. Ernesto y Clara siguen juntos hasta hoy. No porque él se lanzó con rapidez, sino porque supo marcar un ritmo distinto. Uno que no presionó, pero tampoco se ausentó. Uno que le dijo, aquí estoy, pero no me tendrás si no me ganas. Seguimos ahora con la tercera verdad. Donde lo que ella no entiende, es justo lo que más la atrae. Julián tenía 65 años y una historia de vida que podía llenar libros. Es militar, luego agricultor, más tarde carpintero por pasión. Había viajado, había amado, había perdido. Pero cuando conocía a una mujer, no lo contaba todo. De hecho, contaba muy poco.
No porque escondiera algo, sino porque había aprendido una verdad poderosa. La fascinación nace del misterio, no de la transparencia inmediata. Una tarde, en una reunión comunitaria en Bogotá, conoció a Lucía, una mujer de su edad, refinada, conversadora, encantadora. Ella hablaba con entusiasmo sobre sus nietos, sobre el tango, sobre los viajes que quería hacer. Julián escuchaba con atención, respondía con frases breves y a veces, solo a veces, deslizaba una anécdota corta. Conocí Buenos Aires hace muchos años, pero lo que más recuerdo fue la lluvia sobre el puerto. Nada más. No daba contexto. No explicaba detalles. Solo dejaba una imagen flotando. Lucía se quedó pensando en esa frase durante días. ¿Por qué la lluvia? ¿Con quién estuvo? ¿Qué habrá pasado ahí? Y sin darse cuenta, empezó a buscarlo, a querer conversar más. Pero Julián nunca se apresuraba. Cada vez que hablaban, compartía un poco, pero siempre guardaba algo para después. Nunca se explicaba del todo. Nunca se entregaba en un monólogo. Y eso la mantenía intrigada. Viva. La mayoría de los hombres comete un error sutil pero letal, hablan demasiado de sí mismos, demasiado pronto. Piensan que cuanto más cuentan, más conectan. Pero no entienden que cuando te revelas por completo al primer encuentro, matas la magia. Lo que se da todo junto, se vuelve plano. Lo que se deja incompleto, se vuelve hipnótico. El misterio no es frialdad. Es elegancia emocional. Es saber que tu historia vale, pero no se regala como un folleto. Es entender que la mujer no se enamora de todo lo que sabe de ti, sino de todo lo que aún no ha descubierto. La curiosidad femenina es profunda, pero necesita espacio para crecer. Si lo llenas todo con palabras, no dejas lugar a la imaginación. Y si no hay imaginación, no hay deseo. Además, cuando hablas demasiado, corres el riesgo de decir cosas que aún no tienen peso. Palabras vacías, exageradas, reactivas. Y en el fondo, eso revela inseguridad. El hombre que está seguro de sí mismo no necesita contarlo todo. Sabe que su historia será escuchada cuando sea el momento adecuado. ¿Recuerdas cuando eras niño y alguien te leía una historia, pero se detenía justo antes del final? Esa pausa te mantenía despierto, con ganas de más. Lo mismo ocurre con las mujeres. Si tú eres predecible, si cuentas todo, si explicas cada emoción y cada decisión, dejas de ser novela para convertirte en manual. Y nadie desea un manual. En cambio, cuando eliges las palabras, cuando permites que el silencio también hable, cuando dejas que ella te descubra poco a poco, algo diferente sucede. Te conviertes en una experiencia emocional, no en una lista de datos. Epicteto decía, la naturaleza nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y aunque muchos citan esa frase sin entenderla, tú puedes aplicarla desde otro lugar. Desde la madurez de quien ya no necesita demostrar, sino compartir. De quien no quiere llenar los vacíos de otro, sino ofrecer presencia desde la calma. Julián lo hacía así. Nunca hablaba por hablar. Sus frases eran como fotografías en blanco y negro, simples, sugestivas, abiertas a interpretación. Una vez, mientras caminaban por un mercado de artesanías, Lucía le preguntó, ¿cuál fue tu etapa más difícil? Él respondió, la que me enseñó a quedarme callado cuando todo dolía. Y nada más. Ella no insistió. Pero en su mente, Julián empezó a ocupar un lugar cada vez más importante. Porque no era solo un hombre. Era un universo que aún no terminaba de explorar.
Y eso es lo que muchas mujeres mayores, maduras, sabias, desean, no un hombre que lo cuente todo, sino uno que les dé espacio para sentir, intuir, imaginar. Quieren descubrirte, no archivarte. Quieren leer tus silencios, no tus discursos. ¿Te has preguntado cuántas veces hablaste demasiado solo para evitar el vacío? ¿Cuántas veces llenaste el aire con palabras por miedo a no gustar? Pero el vacío no es enemigo. El vacío es terreno fértil para lo auténtico. Si aprendes a dejar espacios, a sostener el misterio con presencia, te vuelves diferente. Te vuelves memorable. No se trata de jugar juegos mentales. Se trata de darle al otro el regalo de la profundidad. Y la profundidad, hermano, no se dice, se sugiere. Así que la próxima vez que una mujer te pregunte, ¿y tú? No respondas con una biografía. Responde con una frase que la invite a seguir preguntando. Y luego, guarda silencio. Mira. Sonríe. Deja que el misterio trabaje por ti. Seguimos ahora con la cuarta verdad. Donde el silencio no es debilidad, sino autoridad silenciosa que la desarma. Ramón tenía 60 años y una presencia que no necesitaba presentación. No era el más alto del grupo, ni el más guapo, ni el que más hablaba. De hecho, hablaba poco. Pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Su voz era baja, firme, con pausas que parecían elegidas con precisión quirúrgica. Era el tipo de hombre que no llenaba los silencios, los dejaba estar. Y eso, aunque no lo sabía conscientemente, lo hacía poderosamente atractivo. En una reunión familiar, su sobrina trajo a una amiga, Inés, 54 años, divorciada, elegante, brillante. Ella tenía esa energía intensa de alguien que está acostumbrada a dirigir, controlar, conversar sin parar. Hablaba de política, de arte, de cocina. Ramón solo sonreía, asentía con los ojos, y a veces dejaba una frase breve: la comida revela más de lo que creemos sobre una persona. Inés se quedó mirándolo, sorprendida. No era lo que dijo. Era como lo dijo, sin apuro, sin buscar aprobación, sin necesidad de impresionar. Esa noche, ella le escribió a su amiga: tu tío no habla mucho, pero me dejó pensando más que los otros hombres con los que he salido. ¿Por qué? Porque el silencio, bien llevado, no es ausencia, es presencia multiplicada. Es la señal de un hombre que ya no se siente obligado a llenar cada espacio con palabras. Que ha aprendido que el peso emocional no siempre se transmite hablando, sino sabiendo cuándo callar. Y esto, aunque suene simple, es rarísimo hoy en día. La mayoría de los hombres sienten que deben hablar para conquistar, opinar para demostrar, explicar para justificar. Pero cuanto más hablan sin propósito, más se diluye su energía. En cambio, cuando un hombre mayor guarda silencio, no como castigo ni como desprecio, sino como una forma de estar, transmite algo muy poderoso: dominio. Dominio de sus emociones. Dominio de su energía. Dominio de su ritmo. Y ese dominio se percibe, aunque no se entienda. Porque las mujeres, especialmente las mujeres maduras, tienen un radar emocional muy agudo. Ellas sienten cuando un silencio es nervioso y cuando es soberano. El hombre que aprende a usar el silencio como parte de su lenguaje no necesita levantar la voz. No necesita convencer. Porque su sola calma impone respeto. Su mirada tranquila comunica lo que muchas palabras no podrían decir. Su pausa al hablar crea un espacio donde la otra persona se siente escuchada, valorada y vista. Y eso, hoy más que nunca, es raro. ¿Te has dado cuenta de que muchos hombres interrumpen a las mujeres mientras hablan?
¿O que intentan dar consejos rápidos sin escuchar realmente? El hombre que escucha sin ansiedad, que deja que ella termine, que se queda unos segundos en silencio antes de responder, le transmite una sensación casi extinta: aquí está segura. Y esa seguridad emocional no se compra. Se construye con cada momento de presencia sin prisa. Epicteto decía: no respondas antes de haber escuchado con cuidado. Y esa es una máxima estoica que vale oro. Porque el que habla desde el impulso, muchas veces lo hace desde el miedo. Pero el que espera antes de hablar, lo hace desde la estabilidad. Y la estabilidad es profundamente seductora. Inés lo confirmó cuando, en la tercera reunión con Ramón, le dijo: lo que más me atrae de ti es que no necesitas llenar el aire. Me hace sentir tranquila. Ramón solo sonrió. No necesitaba responder con grandes declaraciones. Ya había dicho todo, con su forma de estar. Aquí es donde muchos hombres se confunden. Piensan que ser callado es ser aburrido, que no hablar es ser débil, que guardar silencio es perder oportunidades. Pero lo cierto es que, cuando el silencio se lleva con madurez, se convierte en una forma superior de comunicación. Porque no es lo que dices, sino desde donde lo dices. Un silencio masculino puede ser una pausa para respirar, una espera respetuosa, un espacio para que ella se exprese sin interrupción. Pero también puede ser un límite claro: no voy a discutir, no voy a mendigar, no voy a entrar en tu juego emocional. Ese tipo de silencio no es pasividad. Es autoridad. Y la autoridad no impuesta, sino sostenida desde la calma, es profundamente magnética. Piensa ahora en tus últimas conversaciones con una mujer. ¿Cuánto hablaste para llenar vacíos? ¿Cuántas veces interrumpiste por ansiedad? ¿Cuántas veces te justificaste por miedo? ¿Y qué pasaría si la próxima vez simplemente respiras, escuchas y dejas que el silencio hable por ti? No se trata de callar siempre. Se trata de entender que, a veces, lo más seductor que puede hacer un hombre maduro es no decir nada. Solo mirar. Solo estar. Solo sostener su eje mientras el mundo se mueve a su alrededor. Porque el que domina su silencio, domina su energía. Y el que domina su energía, se convierte en un hombre inolvidable. Seguimos ahora con la quinta verdad. Donde no se trata de gustarle, sino de no perderte por gustarle. Porque ella no te admira por lo que das, sino por lo que conservas. Javier tenía 59 años y llevaba poco más de una década divorciado. Su separación no fue escandalosa ni dolorosa a simple vista, pero por dentro lo dejó vacío. Durante los primeros años posteriores al divorcio, intentó volver a los encuentros, a las conversaciones, a las citas. Hacía lo que muchos hombres hacen sin darse cuenta: trataba de agradar demasiado, demasiado rápido. Escuchaba con atención exagerada, decía sí a todo, halagaba sin medida. Si una mujer decía que le gustaba el cine francés, Javier empezaba a ver películas que detestaba. Si ella mencionaba que no le gustaba el café, él lo dejaba de tomar. Todo para parecer más afín, más atento, más perfecto para ella. Y sin embargo, nada funcionaba. Hasta que un día, en una conversación con un viejo amigo, escuchó esta frase: mientras más te pierdes por gustarle, menos le gustas. Esa frase lo golpeó como una verdad que siempre supo, pero nunca se atrevió a mirar de frente. Porque la verdad es esta: cuando un hombre se dobla a sí mismo con tal de agradar, pierde lo que más atrae de él, su esencia. La mujer no se enamora del hombre que la adora sin límites desde el primer instante. Se enamora del hombre que se respeta tanto, que incluso al gustarle una mujer, no se entrega sin discernimiento.
No se arrodilla ante su belleza. No renuncia a su autenticidad para entrar en su mundo. Y eso, hermano, no es orgullo. Es dignidad emocional. El hombre que sabe quién es, no busca agradar, busca resonar. Y si no hay resonancia, no fuerza. No se adapta como camaleón. No se transforma en lo que ella quiere ver. Porque sabe que su valor no depende de si ella lo elige, sino de si él sigue siendo fiel a sí mismo. Javier comenzó a cambiar su actitud. No como estrategia, sino como transformación personal. Volvió a tomar su café sin importar lo que ella pensara. Dijo no cuando algo no le interesaba. Dejó de responder de inmediato los mensajes. Comenzó a hablar con más honestidad y menos ansiedad. Y ocurrió algo curioso, las mujeres empezaron a responder distinto. Ya no lo veían como uno más que quiere caer bien, sino como un hombre que no está dispuesto a perderse por compañía. Un hombre con criterio. Con límites. Con valor interno. La mujer adulta, madura, con experiencia, puede disfrutar de la atención, pero respeta al hombre que no la idolatra. Porque si tú te diluyes frente a ella, si te adaptas a todo para evitar el rechazo, lo que le estás diciendo, sin darte cuenta, es, tú vales más que yo. Y por eso estoy dispuesto a dejar de ser yo mismo para que me aceptes. ¿Y quién puede admirar o desear profundamente a alguien que no se sostiene a sí mismo? Aquí entra una enseñanza estoica fundamental. Marco Aurelio escribió, la dignidad consiste en merecer el respeto de uno mismo. Eso es lo que se transmite cuando un hombre no suplica. Cuando no se rinde al primer halago. Cuando escucha con atención, pero no con urgencia. Cuando ofrece su presencia, pero no la regala. Javier aprendió que decir no con calma también es una forma de seducción. Porque él no dicho desde la integridad, desde el respeto propio, comunica algo muy poderoso, no me vendo. No me pierdo. No cambio mi esencia para gustarte. Y esa firmeza enciende algo en lo más profundo de la mujer. No porque la desafíes desde el ego, sino porque le muestras que tu validación no depende de su aprobación. Que puedes reconocer su belleza, admirarla incluso, sin postrarte ante ella. Piensa cuántas veces te comportaste como alguien complaciente solo por temor a no ser aceptado. ¿Cuántas veces elogiaste sin sentir? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando por dentro querías decir no? Y lo más importante, ¿cómo te sentiste después? El respeto empieza por ti. Si no lo tienes contigo, nadie más lo tendrá. A medida que Javier fue ocupando su lugar con más autenticidad, también empezó a atraer a otro tipo de mujeres. Mujeres que valoraban su voz pausada, su criterio, su humor sin necesidad de agradar. Mujeres que, por fin, lo admiraban, no por lo que hacía por ellas, sino por lo que se atrevía a no hacer para mantenerse fiel a su esencia. Y eso, al final del día, es lo que permanece. Las palabras se olvidan. Los gestos se diluyen. Pero la sensación de estar frente a un hombre que no se doblega, esa permanece. Porque te diferencia. Porque te eleva. Porque la mujer, aunque no lo diga, siente profundamente cuando está frente a alguien que se respeta. La próxima vez que conozcas a una mujer, no te preguntes, ¿le estoy gustando? Pregúntate, ¿me estoy gustando a mí mismo con esta actitud? Si la respuesta es no, da un paso atrás. Respira. Vuelve a tu centro. Porque la mujer que vale la pena no busca al hombre perfecto. Busca al hombre que, incluso en medio del deseo, no se pierde por gustarle. Y ahora seguimos con la sexta verdad. Donde el propósito de tu vida no es gustar, sino seguir caminando firme hacia lo que le da sentido a tu existencia.
Y desde ahí, todo cambia. Gustavo tenía 67 años y una forma de estar que no se notaba hasta que ya no estaba. Vivía solo, en una casa modesta a las afueras de Lima, con un pequeño jardín que cuidaba como si cada hoja fuera parte de su memoria. Había enviudado hace más de una década y desde entonces no hablaba mucho del pasado. Cuando iba al mercado o al centro comunitario, saludaba con cortesía, con mirada directa y una voz tan serena que parecía detener el ruido alrededor. No buscaba ser amable, simplemente estaba completamente presente. Fue allí donde conoció a Marta, una profesora jubilada de 63 años, recién separada después de 30 años de matrimonio. Marta lo notó porque, mientras los demás hacían chistes o se ofrecían a cargarle las bolsas, Gustavo solo dijo: «Ese tipo de manzanas es bueno si las guardas envueltas en papel. Duran más». Y siguió su camino. No hubo cumplido, no hubo sonrisa forzada. Solo una frase útil, honesta, sencilla. Pero Marta no pudo dejar de pensar en ese hombre que no parecía necesitar nada de ella. En los días siguientes lo buscaba con la mirada, y cuando por fin volvieron a hablar, él simplemente le preguntó: «¿Cómo va tu lectura? Dijiste que estabas empezando un libro, ¿verdad?». Lo recordaba. Y no solo las palabras, sino el tono. El momento. La atención. Porque eso es lo que queda, no tu físico, no tu ropa, no tus frases ingeniosas. Lo que una mujer madura recuerda, incluso años después, es la sensación de tu presencia. La impresión emocional que dejas cuando te entregas al instante sin distracciones ni intenciones ocultas. Gustavo y Marta compartieron 3 meses de paseos, conversaciones lentas, silencios cómodos y algunos abrazos sin prisa. No hubo promesas, ni dramas. Solo una conexión limpia, profunda. Luego, por motivos familiares, Marta tuvo que mudarse a otra ciudad. Nunca volvieron a verse. Pero 10 años después, al hablar con una amiga, Marta lo nombró como el hombre más íntegro y tranquilo que he conocido. ¿Por qué lo recordaba? Porque él supo estar, sin imponerse. Porque su energía, su pausa, su forma de escuchar y no interrumpir, de mirar y no invadir, quedó grabada sin esfuerzo. Y eso, hermano, es una verdad que pocos comprenden: la atracción real no se genera en lo inmediato, sino en lo profundo. No es la intensidad del impacto, sino la profundidad de la huella. Y una mujer, sobre todo a cierta edad, no busca fuegos artificiales. Busca calor constante. Busca sentirse vista de verdad, no como objeto, sino como ser completo. Muchos hombres creen que para ser inolvidables deben hacer grandes gestos, tener frases preparadas, regalar cosas. Pero lo que verdaderamente queda en la memoria emocional de una mujer es cómo te sentiste a su lado. Si le diste calma, si le diste espacio, si no intentaste cambiarla ni poseerla. Si fuiste aire, no peso. Presencia, no presión. Epicteto decía: las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan a sí mismo. Y eso aplica también en las relaciones. No tienes que crear momentos extraordinarios. Solo tienes que estar plenamente ahí cuando el momento sucede. Y para eso no se necesita juventud. Se necesita conciencia. La presencia no es estar físicamente. Es no estar en otra parte mientras estás con ella. Es dejar el celular, dejar el juicio, dejar la necesidad de gustar. Es mirar sin evaluar. Es escuchar sin apurar. Es compartir sin esperar nada a cambio. Y esa forma de estar, cuando es auténtica, deja una marca en el alma. Porque hoy en día todos están distraídos. Todos quieren algo.
todos están apurados. Por eso, cuando aparece un hombre mayor, firme, tranquilo, atento, que no tiene agenda oculta, se convierte en un oasis emocional. Piensa en esto, ¿cuántas veces estuviste con una mujer, pero tu mente estaba en otro lado? ¿Cuántas veces dijiste te escucho mientras pensabas qué responder? ¿Cuántas veces acariciaste con el cuerpo, pero no con la presencia? La próxima vez que compartas un momento con alguien, no intentes ser interesante. Intenta ser íntegro. No busques provocar una reacción. Permite que ella sienta lo que tenga que sentir, sin empujar nada. Porque lo que ella va a recordar no es tu coche, ni tu perfume, ni siquiera tus palabras exactas. Va a recordar si contigo se sintió en paz o en tensión. Si contigo podía respirar o debía actuar. Y si contigo se sintió vista sin maquillaje emocional, entonces te llevará consigo, mucho más allá del tiempo. Gustavo nunca supo que Marta lo recordaba. Pero en su silencio, en su caminar firme, en su forma de estar, ya había sembrado algo que no moría con la distancia. Y ahora seguimos con la séptima verdad. Donde no se trata de buscar conexión, sino de construir propósito. Porque cuando tienes una vida con dirección, ella no quiere cambiarte, quiere caminar contigo. Llegar a esta etapa de la vida no significa resignarse ni mucho menos volverse invisible. Al contrario, es ahora cuando tienes la oportunidad de convertirte en ese tipo de hombre que deja huella no por lo que aparenta, sino por lo que transmite. No necesitas juventud, ni frases ensayadas, ni perseguir atención. Necesitas presencia. Necesitas volver a ti. Estas 7 verdades no son fórmulas mágicas, son puertas hacia una nueva manera de estar contigo y con los demás. Cuando caminas con calma, cuando escuchas sin ansiedad, cuando te respetas incluso en medio del deseo, entonces algo cambia. Las mujeres ya no te ven como uno más, te sienten como alguien diferente. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento de este video sentiste que hablábamos de ti, deja tu comentario con estas palabras: yo también lo viví. Suscríbete, deja tu like y comparte este video con otro hombre que también necesita recordar su valor. Porque lo verdaderamente inolvidable no es lo que haces, es quién eres cuando decides no perderte más.